Segundos de la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Y despegue. La noche antes del lanzamiento del Challenger, los ingenieros le rogaron a la NASA que lo retrasara. Sabían que el frío causaría problemas. Sus jefes los ignoraron. Un ingeniero se fue a casa y le dijo a su esposa, "Va a explotar". A la mañana siguiente, millones de personas vieron la muerte de 7 astronautas en directo por televisión. La NASA conocía los problemas desde 1977. Aún así, decidieron seguir volando. El desastre no fue un accidente inesperado. Aquí está toda la verdad que intentaron ocultar. Tras las misiones Apolo, la NASA tuvo un nuevo sueño. Querían construir un transbordador espacial que pudiera volar al espacio repetidamente, lo que abarataría y facilitaría su puesta en órbita. En 1972, anunciaron oficialmente el programa. Lo llamaron Camión Espacial, algo lo suficientemente resistente como para transportar astronautas y satélites con regularidad. También esperaban que el transbordador ayudara a construir una futura estación espacial y que los viajes espaciales parecieran algo normal, incluso rutinario. Costó años de trabajo, pero finalmente, el 12 de abril de 1981, el primer transbordador, llamado Columbia, despegó al espacio. Fue un momento crucial. El Columbia demostró que una nave espacial podía sobrevivir al viaje, regresar y ser utilizada de nuevo. Tras 4 vuelos de prueba, la NASA declaró que el transbordador estaba listo para misiones reales. Para 1982, ya volaba con regularidad y la gente estaba entusiasmada con sus posibilidades. En aquellos primeros años, el programa del transbordador estuvo repleto de victorias. Envió satélites al espacio, realizó experimentos científicos e incluso ayudó a romper barreras en la Tierra. Sally Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense en el espacio. Guion Bluford se convirtió en el primer astronauta afroamericano. La NASA estaba orgullosa del transbordador y quería que el mundo lo viera como confiable y potente. Prometieron al Congreso que el transbordador volaría hasta 24 veces al año, a pesar de que la nave espacial no había sido completamente probada bajo un uso tan intensivo. El éxito inicial hizo que los líderes de la NASA se sintieran más seguros, quizá demasiado. Comenzaron a tratar los lanzamientos como algo casi rutinario, incluso cuando los retrasos técnicos deberían haberlos vuelto más cautelosos. La presión para mantener el ritmo no hizo más que aumentar. Para 1985, el programa avanzaba a toda velocidad. Solo ese año, la NASA lanzó 9 misiones de transbordador, el mayor número que jamás había intentado en un solo año. Pero entre bastidores, las cosas se complicaban. Cada transbordador requería un mantenimiento complejo, y los ingenieros trabajaban sin descanso para mantenerse al día. Cada misión presentaba problemas de última hora, pero la presión por despegar a tiempo dificultaba reducir la velocidad y solucionarlo todo correctamente. Los gerentes buscaban resultados, y a veces les importaba más cumplir los plazos que asegurarse de que todo fuera perfecto. La NASA también quería que el público siguiera entusiasmado con los viajes espaciales. Para mantener la atención, lanzó programas especiales. Una de las ideas más importantes fue el Proyecto Profesor en el Espacio. En 1984, el presidente Ronald Reagan anunció que un profesor de escuela normal viajaría en el transbordador. Más de 11,000 profesores se postularon, con la esperanza de ser los primeros. En 1985, la NASA eligió a Christa McAuliffe, profesora de New Hampshire. Se entrenó junto a los astronautas y planeó impartir clases desde la órbita que se transmitirían a las aulas de todo Estados Unidos. La historia de Christa cautivó al público. A todos les encantó la idea de una maestra flotando en el espacio. Para la NASA, fue perfecto. Una gran publicidad y otra forma de demostrar que los viajes espaciales se estaban convirtiendo en parte de la vida cotidiana. Pero mientras el público sonreía y aplaudía, muchos ingenieros de la NASA se ponían nerviosos. Con cada lanzamiento, el calendario se apretaba. Las ventanas de mantenimiento se redujeron. Algunos problemas técnicos quedaron sin resolver. Pero como vuelos anteriores habían superado problemas similares, los gerentes comenzaron a actuar como si todo estuviera normal. Esta actitud tenía un nombre: la normalización de la desviación. Esto significaba que los problemas arriesgados ya no parecían tan arriesgados, simplemente porque no habían causado un desastre. Sin embargo,
Uno de los mayores peligros se escondía en los cohetes propulsores sólidos del transbordador. Estos cohetes se fabricaban por partes, y cada una estaba sellada con juntas tóricas de goma. La idea era simple. Al encenderse los propulsores, el calor haría que las juntas tóricas se expandieran y sellaran cualquier pequeño espacio. Pero las primeras pruebas de 1981 y 1982 mostraron una señal preocupante. A veces, las juntas tóricas no sellaban correctamente. Los gases calientes se filtraban por las juntas, dejando marcas de hollín donde todo debería haber sido hermético. En agosto de 1984, tras un vuelo, los inspectores encontraron hollín entre dos juntas tóricas. Eso significaba que el primer sello había fallado. Solo la segunda junta tórica había salvado la misión aquella vez. Era una clara advertencia. Los cohetes no eran tan seguros como se creía. Para 1985, la situación había empeorado. Durante la misión de enero de ese año, el transbordador despegó en un día frío. Las juntas tóricas de ambos propulsores presentaban signos de erosión. De hecho, casi todos los vuelos del transbordador de ese año sufrieron algún daño en las juntas tóricas. En un vuelo, incluso la junta tórica de repuesto resultó dañada. Los ingenieros de Morton Thiokol, la empresa que fabricaba los propulsores, estaban muy preocupados. Roger Boisjoli y Alan MacDonald, dos de sus ingenieros principales, presionaron con fuerza para que se implementaran cambios. Sugirieron nuevos diseños, mejores juntas tóricas e incluso añadir una tercera para mayor protección. La compañía comenzó a construir propulsores mejorados, pero no estarían listos hasta mucho después. Mientras tanto, los viejos propulsores seguían utilizándose. Todos sabían que había una falla, pero los éxitos anteriores hicieron pensar que era lo suficientemente seguro como para continuar. Los vuelos ya habían sobrevivido a la erosión de las juntas tóricas, así que los gerentes empezaron a creer que siempre sobrevivirían. Algunos ingenieros discreparon rotundamente. Roger Boisjoli incluso escribió un memorando advirtiendo que, si no se hacía nada, se perderían vidas. Lo describió como un desastre inminente, pero sus advertencias fueron mayormente ignoradas. Los directivos de la NASA se habían acostumbrado a los pequeños problemas y creían que, como aún no había ocurrido nada terrible ocurriría en absoluto. Cada misión exitosa solo les daba más confianza. Creían que el riesgo era aceptable. La comunicación entre ingenieros y gerentes se descompuso drásticamente. El peligro crecía, pero pocos en la cúpula escuchaban atentamente. Al finalizar 1985, la NASA se preparaba para la siguiente misión del Challenger, la STS-51L. Iba a ser un gran acontecimiento. 7 personas estaban listas para volar, entre ellas el comandante Dick Scobie, el piloto Michael J. Smith y los especialistas de misión Judith Resnick, Ellison Onizuka y Ronald McNair. También se unieron 2 especialistas en carga útil, Gregory Jarvis y Krista McAuliffe, maestra de escuela. El papel de Krista hizo que esta misión fuera especial. Sería la primera maestra civil en el espacio, y millones de escolares estaban listos para ver sus clases en directo desde la órbita. La emoción era nunca antes vista por la NASA. La misión tenía objetivos importantes. Además del programa de profesores en el espacio, el Challenger debía desplegar un satélite de comunicaciones de $100 millones y observar el cometa Halley. Sería la 25ª misión del programa del transbordador y el 10º vuelo del Challenger. La fecha de lanzamiento original era el 22 de enero de 1986, pero las cosas no salieron bien. Los retrasos de la anterior misión del transbordador retrasaron todo. El mal tiempo y los fallos técnicos provocaron más aplazamientos. La tripulación del Challenger tuvo que prepararse varias veces, pero el lanzamiento se canceló en el último minuto. Cuando finalmente se reprogramó el lanzamiento para el 28 de enero, ya era el 7º intento. Los astronautas gestionaron los retrasos con paciencia, a pesar de la frustración. En las entrevistas, sonrieron y dijeron que confiaban en que la NASA priorizaría la seguridad. Ninguno de ellos conocía el profundo temor que tenían algunos ingenieros sobre las condiciones climáticas a las que se enfrentarían. La noche anterior al lanzamiento, un frío extraño se apoderó de Florida. A medianoche, el aire alrededor del Centro Espacial Kennedy estaba helado. Se formó hielo en la plataforma de lanzamiento. Hacía mucho más frío que cualquier otro día de lanzamiento de un transbordador.
El pronóstico indicaba que la temperatura rondaría los 1°C por la mañana. En Morton Thiokol, los ingenieros se preocuparon de inmediato. Sabían que, con el frío, las juntas tóricas de goma del transbordador podían perder su flexibilidad. Sin un buen sellado, podía producirse una fuga. Y si se producía una fuga, todo el transbordador podía quedar destruido. Los ingenieros se apresuraron a advertir a todos. Convocaron reuniones y les dijeron a sus gerentes que el lanzamiento con tanto frío sería peligroso. Roger Boisoli y Bob Ebeling estuvieron entre quienes se opusieron rotundamente. Ya habían visto las juntas tóricas sufrir incluso a 12 grados. Ahora hacía aún más frío. Temían que la goma se endureciera como el plástico, incapaz de cerrarse bien al encenderse los motores del cohete. La NASA organizó una teleconferencia nocturna para hablar sobre el tema. Ingenieros de Thiokol hablaron con funcionarios de la NASA de Florida y Alabama. El equipo de Boisoli mostró gráficos, informes y emitió fuertes advertencias. Instaron a un retraso. Sabían que causaría vergüenza, sabían que causaría mucha ira, pero creían que era mejor llegar tarde que arriesgar vidas. Los directivos de la NASA no estaban contentos, estaban cansados de los retrasos. El lanzamiento del Challenger ya se había pospuesto varias veces. La presión aumentaba. Algunos funcionarios, como Lawrence Malloy, estaban frustrados. Incluso se enfureció, preguntando si Thiokol quería que esperaran hasta abril. La NASA argumentó que las pruebas de los ingenieros eran demasiado débiles. Señalaron que, aunque las juntas tóricas se habían erosionado antes, los transbordadores habían sobrevivido. La gerencia de Thiokol se sintió atrapada entre sus ingenieros y la NASA. En un momento que luego los atormentaría, les pidieron a sus ingenieros que pensaran en el panorama general, que asumieran sus roles de gerentes. Las voces de advertencia se atenuaron. Bajo la presión, los ejecutivos de Thiokol cambiaron de opinión. Le dijeron a la NASA que estaban de acuerdo con el lanzamiento. Boisoli y otros estaban desconsolados. Uno de ellos incluso fue a casa y le dijo a su esposa, «Va a estallar». Al amanecer, el frío no había remitido. Aún quedaba hielo colgando de los rieles metálicos. Los equipos de la NASA lo analizaron y decidieron que no representaba una amenaza importante. Dijeron que podría dañar el transbordador si se desprendía, pero no lo suficiente como para cancelar el lanzamiento. La cuenta regresiva continuó. Alrededor de las 11:30 a.m., los astronautas subieron al transbordador. Se pusieron sus trajes de vuelo ligeros y se abrocharon los cinturones. Nadie les contó nada de las discusiones de la noche anterior. Sonrieron a las cámaras y se prepararon para volar. A pesar del frío, las zonas de observación se llenaron de gente. Las familias de la tripulación estaban allí. Los alumnos de Christa McAuliffe también estaban allí, listos para ver a su profesora convertirse en la primera ciudadana común en el espacio. En todo Estados Unidos, millones de niños estaban sentados en las aulas, con los ojos pegados a los televisores, esperando que sucediera la historia. A las 11:38 a.m., el Challenger despegó. Llamas y humo salían de los motores. Lentamente, luego más rápido, se elevó hacia el cielo azul. La multitud aplaudió. Desde el suelo, se veía perfecto. Pero si alguien observaba con atención, pequeñas bocanadas de humo gris se escapaban del propulsor derecho casi de inmediato. La junta tórica no sellaba bien. Nadie se dio cuenta a tiempo. El transbordador continuó ascendiendo. Un minuto después de despegar, el Challenger alcanzó el punto de máxima presión de aire, conocido como Max Q. Todo parecía estar bien. Houston se comunicó por radio con el transbordador, indicándoles que podían acelerar los motores. El comandante Dick Scobie respondió con calma. «Entendido. Acelera a fondo». Esas serían las últimas palabras que se escucharían del Challenger. 73 segundos después del despegue, un destello brillante atravesó el cielo. Una explosión de fuego y humo se extendió hacia el exterior. La nave se desintegró en un instante aterrador. La gente en tierra se quedó sin aliento. Fragmentos del transbordador cayeron en todas direcciones. El gran tanque de combustible naranja había estallado, alimentando la bola de fuego. Dentro del control de misión, reinó el silencio. Entonces el comentarista habló en voz baja, diciendo que había habido una avería grave. Las pantallas dejaron de mostrar señales del transbordador. Todo se había estancado. Se necesitaron semanas de investigación para descubrir qué sucedió realmente en esos primeros 73 segundos. Al principio,
Se pensó que el Challenger había explotado como una bomba, pero no fue del todo cierto. El transbordador se desintegró en pleno vuelo. La verdadera causa empezó justo en el despegue. Al encenderse los propulsores, la junta tórica del lado derecho no cerró correctamente. Hacía demasiado frío esa mañana y la junta tórica se había endurecido. Empezó a filtrarse gas caliente por un pequeño orificio. Durante un rato, fragmentos de material quemado obstruyeron el orificio y mantuvieron la nave en marcha. El Challenger se elevó, pero el daño ya estaba hecho. Aproximadamente un minuto después de despegar, el Challenger se topó con fuertes vientos en las alturas. El transportador se sacudió por la presión. Esa sacudida desprendió el tapón que contenía la fuga. A los 64 segundos, las cámaras captaron una pequeña llama en el propulsor derecho. Esa llama fue el principio del fin. Ardía cada vez con más fuerza, perforando el enorme tanque de combustible externo. Segundos después, el fuego lo atravesó. Hidrógeno y oxígeno, extremadamente fríos y a presión, se mezclaron en una violenta explosión. A los 73 segundos, el propulsor derecho se desprendió y se estrelló contra el tanque. Toda la estructura se desintegró. El Challenger no fue lo suficientemente resistente como para sobrevivir. Viajando a casi el doble de la velocidad del sonido, el transbordador se rompió en pedazos. El morro, la cola, las alas, todo se desprendió en el aire gélido y enrarecido. Lo que la gente vio en televisión parecía una explosión, pero no fue el transbordador estallando de una pieza. Fue el combustible encendiéndose y las piezas rotas desintegrándose. Los dos cohetes propulsores, aún activos, giraron violentamente sin control hasta que los controladores de tierra los hicieron estallar para garantizar la seguridad de la tripulación. En el control de misión, se escuchó una voz por la radio. Tenemos un informe del oficial de dinámica de vuelo que indica que el vehículo explotó. El pánico cundió en la sala. Los controladores se quedaron paralizados. No pudieron hacer nada. Se iniciaron los procedimientos de emergencia de inmediato. Se cerraron las puertas, se sellaron los servidores de datos y se enviaron equipos de rescate a buscar en el océano donde caían los escombros, a 32 kilómetros de la costa de Florida. La pregunta más desgarradora fue sobre la tripulación. La cabina, donde estaban sentados los astronautas, se había desprendido y seguía volando. No se quemó. Se elevó aún más, alcanzando unos 65.000 pies, antes de caer de nuevo hacia la Tierra. La cabina era robusta y se mantuvo prácticamente intacta. En su interior, los astronautas fueron zarandeados violentamente. Pero pruebas posteriores demostraron que al menos algunos de ellos seguían vivos tras la ruptura. 3 mochilas de aire de emergencia se habían activado manualmente. La del comandante Scobie no, pero la del piloto Mike Smith y otras 2 personas sí. Los investigadores también descubrieron que los interruptores de la cabina se habían movido de sus posiciones de lanzamiento. Mike Smith podría haber estado intentando recuperar el control. Debió ser aterrador. La cabina no tenía electricidad. Caía rápidamente. Además, perdía presión de aire, lo que habría hecho que la tripulación perdiera el conocimiento antes de impactar contra el océano. Cuando la cabina impactó contra el agua, iba a más de 320 kilómetros por hora. El impacto fue violento e insalvable. La NASA declaró posteriormente que no podía estar segura de cuándo murió la tripulación. Las fuerzas de ruptura fueron superables. Fue el impacto final el que los mató. En ese punto del vuelo, no había forma de escapar. Fue una de las verdades más duras sobre el desastre del Challenger, y una que la NASA no mencionó mucho en público. De vuelta en tierra, la conmoción se extendió por todo el país. Se suponía que este sería un día de orgullo, con el primer profesor viajando al espacio. En cambio, millones de personas, incluyendo escolares, presenciaron el desastre en directo por televisión. Las familias que se habían reunido para celebrar lloraron desconsoladamente. En el Centro Espacial Kennedy, fragmentos del Challenger cayeron al mar. El control de misión se llenó de silencio, ira y lágrimas. Todas las cadenas de televisión interrumpieron sus programas para mostrar lo sucedido, repitiendo el terrible momento una y otra vez. Fue el primer accidente mortal de una nave espacial estadounidense durante un vuelo. Y sucedió delante de todos. Esa tarde, la NASA canceló todas las misiones del transbordador. Todo se detuvo. El presidente Ronald Reagan debía pronunciar un gran discurso ante el Congreso esa noche, pero lo canceló. En su lugar, se dirigió directamente a la nación.
Sentado en el despacho oval, consoló a los niños que lo habían presenciado y honró la valentía de la tripulación. Terminó citando un poema sobre tocar el rostro de Dios. Sus palabras dieron esperanza al país durante 3 días después. Se celebró un homenaje en el Centro Espacial Johnson de Houston. Reagan y la primera dama estuvieron entre trabajadores de la NASA, familiares y amigos. El clima era frío y gris. Aviones militares sobrevolaban en formación de hombre desaparecido. Un saludo solemne a la tripulación perdida. Reagan habló de nuevo, recordando a todos que alcanzar las estrellas a veces significa quedarse corto, pero que Estados Unidos debe seguir intentándolo. Su discurso captó el dolor y la valentía que llenaban el corazón del país. Tras la explosión del Challenger, todo el país quedó en shock. La gente quería respuestas, y rápido. Así que, tan solo unos días después, el presidente Reagan anunció una comisión especial para investigar qué salió mal. Estaba dirigida por William P. Rogers, exsecretario de Estado, pero Rogers no estaba solo. Tenía un equipo lleno de figuras importantes, entre ellas el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna. También estaban el general Chuck Yeager, la astronauta Sally Ride y el famoso físico Richard Feynman. El mensaje era claro. Esta no iba a ser una reseña a medias. Se tomaban en serio la búsqueda de la verdad. Al principio, la NASA había intentado iniciar su propia investigación. Pero la gente no confiaba en que la NASA se investigara a sí misma. Así que la Comisión Rogers intervino y tomó el control total. Querían respuestas reales, y las querían de todos los involucrados. Durante los meses siguientes, entrevistaron a más de 160 personas. Se dividieron en equipos pequeños, cada uno investigando diferentes piezas del rompecabezas. Algunos analizaron la falla técnica, otros analizaron cómo la NASA tomaba decisiones. Algunos indagaron en la historia de los propulsores del transbordador. Y un grupo importante, liderado por Sally Ride, se centró en la presión que sentía la NASA para cumplir con su cronograma. El público pudo ver gran parte de esta investigación en televisión. Uno de los momentos más inolvidables fue el de Richard Feynman. Durante una audiencia, tomó un pequeño trozo de goma, del mismo tipo que se usa en las articulaciones del transbordador, y lo dejó caer en un vaso de agua helada. Después de enfriarse, lo sujetó para mostrar lo rígido y quebradizo que se volvía. Fue un experimento muy simple, pero demostró exactamente por qué explotó el Challenger. La pieza de goma, llamada junta tórica, perdió su flexibilidad con el frío y no pudo cumplir su función. El estilo audaz de Feynman impidió que la investigación se edulcorara. Posteriormente, incluso escribió una parte especial del informe final, acusando a la NASA de ignorar advertencias claras y confiar ciegamente en un sistema que no era tan seguro como afirmaban. A medida que avanzaba la investigación, se aclaró la causa del desastre. Los gases calientes del propulsor del transbordador se habían deslizado por las juntas tóricas y habían causado la explosión. No hubo otra causa. No fue el tanque de combustible ni nada externo al transbordador. Fueron las juntas tóricas, debilitadas por el frío de esa mañana, las que fallaron. Pero la comisión no se detuvo ahí. Investigaron más a fondo y descubrieron que la NASA conocía los problemas de las juntas tóricas desde hacía años. Desde 1977, hubo advertencias, pero la NASA y la empresa que fabricó los cohetes, Thiokol, no modificaron el diseño. Aceptaron el riesgo, aunque no comprendían plenamente su peligrosidad. Peor aún, las advertencias justo antes del lanzamiento fueron ignoradas. La noche antes del despegue del Challenger, los ingenieros de Thiokol pidieron que se retrasara el lanzamiento debido a las gélidas temperaturas, pero sus preocupaciones nunca llegaron a los altos mandos de la NASA. En cambio, los mandos intermedios, presionados por cumplir con el cronograma, tomaron la decisión final. La Comisión Rogers demostró la gravedad de la falla de comunicación de la NASA. Si las personas adecuadas hubieran escuchado las advertencias, el lanzamiento podría haberse detenido. También corrieron rumores de que la Casa Blanca presionó para que el lanzamiento se realizara antes del discurso del Estado de la Unión del presidente Reagan. Algunos creían que la NASA quería que el presidente mencionara la misión en su discurso, pero cuando la comisión lo examinó, no encontró pruebas contundentes de que la Casa Blanca hubiera presionado a la NASA. El borrador del discurso de Reagan solo mencionaba brevemente un experimento espacial, no el programa de profesores en el espacio. Al final, la presión parecía provenir de dentro.
de la propia NASA. Habían hecho grandes promesas y estaban desesperados por mantener el transbordador volando a tiempo. Cuando se publicó el informe final en junio de 1986, no solo culpaba a las juntas tóricas, sino a todo el sistema. La comisión formuló 9 recomendaciones importantes. En primer lugar, indicó que era necesario rediseñar las articulaciones del transbordador para que este tipo de fallo no volviera a ocurrir. Pero eso no fue suficiente. También le pidieron a la NASA que revisara la gestión del programa del transbordador. De ahora en adelante, las preocupaciones de los ingenieros debían llegar a la cúpula. Sugirieron crear una nueva oficina dedicada a la seguridad, que reportaría directamente al administrador de la NASA. También dijeron que los astronautas debían participar en las decisiones clave, ya que eran ellos quienes asumían los riesgos. Si la NASA hubiera escuchado a sus ingenieros esa noche, todo podría haber sido diferente. El 27 de enero de 1986, los ingenieros de Thiokol lo tuvieron claro. Advirtieron sobre el frío y lo peligroso que podría ser para el transbordador. Si la dirección de la NASA hubiera prestado atención, el Challenger no habría despegado a la mañana siguiente. Podría haberse retrasado días, incluso semanas, hasta que Florida volviera a calentarse. En ese caso, las juntas tóricas no habrían sido tan frágiles. El transbordador habría despegado, completado su misión y regresado a casa. Christa McAuliffe habría regresado con sus estudiantes, quizás incluso convirtiéndose en una voz nacional de la educación espacial. La NASA se habría enfrentado a algunas bromas sobre otro retraso, pero habrían evitado el desastre. Discretamente, entre bastidores, podrían haber solucionado el problema de la junta tórica sin que nadie ajeno al programa supiera siquiera de su existencia. Pero eso no ocurrió. La mentalidad en la NASA estaba programada para una sola cosa, el lanzamiento. Y cuando priorizas el cronograma por encima de la seguridad, los errores se convierten en tragedias. La derrota del Challenger no se debió a que nadie conociera los riesgos. Se debió a que quienes sí los conocían no fueron escuchados. También se ha hablado mucho sobre si la Casa Blanca tuvo algo que ver. Algunos dicen que hubo presión de Washington para que el lanzamiento se realizara a tiempo. El presidente Reagan se preparaba para su discurso sobre el Estado de la Unión. Y habría sido un gran momento de relaciones públicas mencionar al profesor en el espacio. Se rumoreaba que la NASA se sentía presionada a cumplir el cronograma a toda costa. Oficialmente, nadie recibió una orden directa del presidente ni de su equipo. Pero en un lugar como la NASA, incluso un atisbo de presión política puede ser muy fuerte. Ya habían retrasado el Challenger varias veces. Quizás, en el fondo, no querían otro retraso. No el día en que Reagan estaba listo para hablar a la nación. No podemos asegurar si eso fue lo que ocurrió, pero no es difícil imaginar cómo ese tipo de presión, real o imaginaria, pudo haber impulsado a los directivos a seguir adelante cuando deberían haberse detenido. Algunos han profundizado aún más, preguntándose si los negocios y la política también influyeron. Morton Thiokol, la empresa que construyó los cohetes propulsores sólidos, obtuvo ese contrato tras mucha ayuda política. Algunos han dicho que el diseño del propulsor era más débil debido a ello, y que arreglarlo habría costado demasiado dinero y tiempo. La investigación oficial no halló pruebas de corrupción, pero sí reveló algo igual de peligroso, un sistema donde denunciar podía costar contratos o incluso la carrera profesional. Los ingenieros de Thiokol sabían que había problemas, pero la gerencia no quería ser quien retrasara el programa del transbordador ni arriesgara la confianza de la NASA. Para cuando Thiokol impulsó un rediseño completo en 1985, ya era demasiado tarde. El incentivo para ocultar defectos, para esperar lo mejor en lugar de corregir lo que fallaba, se volvió letal. No solo en Thiokol, sino dentro, en la NASA también. Las grandes organizaciones a veces castigan más las malas noticias que el mal desempeño, y el Challenger se convirtió en el precio máximo por esa mentalidad. Pero ¿y si el Challenger hubiera sobrevivido esa mañana? ¿Y si el frío no hubiera importado? ¿Y si las juntas tóricas hubieran aguantado? El transbordador habría cumplido su misión. Christa McAuliffe habría transmitido sus lecciones desde el espacio. Niños de todo Estados Unidos habrían presenciado cómo se hacía historia. El programa Maestros en el Espacio habría continuado. Más civiles habrían volado en el transbordador. Barbara Morgan, la suplente de McAuliffe, podría haberse convertido en la próxima profesora en órbita.
La NASA habría mantenido su estricto calendario, posponiendo más lanzamientos en 1986. Pero, oculto tras ese éxito, el problema de la junta tórica seguiría ahí. Nadie lo habría arreglado, porque nadie habría sabido lo cerca que estuvieron del desastre. Y más tarde, ese mismo año, otro transbordador podría haberse perdido. Quizás Atlantis, quizás otra misión. Algunos incluso dicen que la siguiente explosión pudo haber sido peor, durante un lanzamiento militar secreto donde la explosión fue aún más alta. Es un pensamiento escalofriante. La tragedia del Challenger despertó a todos. Sin ella, el peligro podría haber permanecido oculto hasta que matara a aún más personas.